La Biblia nos enseña que cuando nosotros oramos, Dios se mueve con poder. Cuando nuestras oraciones son sinceras delante del Señor y van llenas de la unción del Espíritu Santo, ocurren milagros tremendos. Pero hay elementos importantes que no pueden faltar en ninguna oración que tú y yo levantemos al Señor. Así que en este tiempo de devocional vamos a hablar de 3 elementos que son indispensables cada vez que tú y yo oramos. Soy el pastor Donaldo Pacheco y te voy a guiar a través de las Escrituras en este precioso tiempo de devocional. Muy bien, vamos a hablar del primer punto. Y para hablar del primer punto, vámonos a la palabra de Dios. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así Dios nos manda a mediar, a interceder por todos los hombres, pero también en especial en aquellos que están en eminencia, aquellos que están en los gobiernos civiles, pero también en el gobierno espiritual. En la humanidad hay muchas necesidades. Desafortunadamente, ni la iglesia junta, ni un individuo, por muy rico que sea, puede suplir humanamente tanta necesidad, no solamente de alimentos, otras necesidades que hay afectivas, de paz, en fin, tantas cosas que la gente sufre y padece en este tiempo. Es imposible que como humanos podamos responder al tiempo a tanta necesidad. Pero tenemos un Dios poderoso que se acuerda de la humanidad, que tiene misericordia del ser humano y responde con poder a ese clamor que tú y yo hagamos en pro de aquellos que padecen algún tipo de necesidad. Por ejemplo, los cristianos en China que son perseguidos, o los cristianos en Afganistán. Ahora que los estadounidenses dejaron las bases militares, muchos cristianos han perdido la vida solo por ser cristianos en un país musulmán. Pero también están las personas que han padecido por catástrofes naturales, la erupción de un volcán, un terremoto, un huracán, en fin, tantas cosas que han ocurrido que la verdad la gente necesita ayuda. Sí, podemos enviar dinero, podemos enviar alimentos, pero wow, llega un momento en que la capacidad humana tiene un límite, pero el poder de Dios no tiene límite. Qué bueno es que podamos orar por todos los seres humanos, por aquellos que sufren violencia o violencia de género, persecuciones, etcétera, por algún tipo de ideal. Entonces, qué bueno que tú y yo podamos orar por ellos. Podamos orar también por los gobernantes, por los reyes, por aquellos que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que sean correctos albaceas o administradores de los recursos que en ellos se depositan. Por ejemplo, cada vez que tú y yo vemos noticias de nación contra nación, reino contra peleas entre países, o cuando vemos que de pronto un gobernante se excede en su poder, se quiere anclar al poder que tiene, que se le confirió una democracia, entonces la gente sale a protestar y hay conflicto. Hay que orar por todas estas cosas, especialmente para que no surjan violencia. Pero también tenemos que orar por nuestras autoridades espirituales, por nuestros pastores. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Tenemos que orar por aquellos que presiden algún ministerio, los líderes de Iglesia Kid, los líderes de los grupos de amistad, departamentos de jóvenes, los servidores de la iglesia, los misioneros, los que están al frente de la obra de Dios. Entonces, qué bueno que podamos orar. Es más, el mismo apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, 18 y 19, precisamente dice eso, que oremos y que oremos por él, para que Dios le abra puertas y oportunidades para testificar, para predicar, que Dios le dé esa gracia para ganar almas para el Señor. El mismo apóstol Pablo dice eso. Pero fíjate también cuando tú y yo oramos, cuando alguien está padeciendo, por ejemplo, de manera injusta,
como hizo la iglesia en el tiempo por Pedro, que oraron por Pedro y un ángel sacó a Pedro de la cárcel y estaba la iglesia haciendo una vigilia orando por el apóstol Pedro. Fíjense qué tan importante entonces es orar por aquellos que están en autoridad. Un segundo punto de lo que hoy te quiero hablar es que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Y tenemos que orar no solamente por los que tenemos nosotros por X o Y razón, sino también que tenemos que orar por los países que están en conflictos, por las personas que están enemistadas. Bueno, si yo sé que un amigo está de diferencia con otro, tengamos que orar para que ellos estén en paz. Si sabemos que un vecino está de pelea con otro vecino nuestro, qué bueno que podamos ser mediadores de paz, que oremos para que no entren en conflicto ni en guerra. Dice Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo capítulo 5, verso 43, dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Gloria a Dios. Tenemos que orar por ellos para que ellos también puedan ser alcanzados por la gracia divina. La voluntad de Dios es que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como hijos de Dios debemos procurar el bien del prójimo. Pero no solamente es por ellos, sino también por nuestro corazón. No vale la pena albergar en nuestro corazón odios y rencores ni deseos de venganza. No es bueno para tu salud espiritual. Se pueden provocar pecados reaccionarios. ¿Qué es un pecado reaccionario? Es un pecado que resulta de un pecado que han cometido contra ti. Si alguien te ha golpeado, entonces tú comienzas a tener malos pensamientos contra esa persona, deseo de venganza o también de responderle por el daño que te ha hecho. Y tú eres la víctima, pero ahora que tú eres la víctima, te has vuelto con el mismo odio que te han dado a ti. No vale la pena responder de esta manera. Qué bueno es mantener un corazón sano delante del Señor, un corazón sensible espiritualmente, un corazón dispuesto al amor de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestros enemigos y nuestros adversarios, estamos generando un clima de paz. Estamos generando un ambiente de paz para que ni los odios ni los rencores se reproduzcan. Porque la única manera que el mal se reproduzca es un caldo de cultivo igual de mal. Pero cuando usted comienza a hacer lo bueno, a orar por las personas, a bendecir a las personas, el mal debe desaparecer. El mal debe disminuir porque no hay quien lo replique. Y ahí no gana el diablo, sino que ahí gana Dios. Y de eso se trata todo esto, que Dios salga siempre victorioso, que los ideales del reino, que la filosofía espiritual que estamos predicando, por así decirlo, salga victorioso en todo este asunto, de amar al prójimo, de bendecir a los demás, porque somos hijos de Dios. Cuando oramos por los demás y bendecimos a nuestros adversarios, no solamente lo hacemos para que nuestro corazón perdone, sino también nosotros estamos dejando una gran enseñanza. ¿En qué sentido? De que algún día nosotros también nos vamos a equivocar. Pero como hemos sembrado el perdón, hemos sembrado la conciliación, entonces también vamos a recoger eso y nos van a perdonar. Amén. Y se nos borrará la falta también porque nosotros lo hemos hecho. Ten en cuenta eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a recoger. El tercer punto, Filipenses capítulo 4, verso 3. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Bien, yo quiero colocar este punto aquí porque algunos de pronto dirán, wow, no es tan piadoso, debemos pedir la paz mundial, que se derrame el Espíritu Santo.
que podamos hacer la voluntad de Dios, oremos más bien por la voluntad de Dios. Yo le quiero decir, no hay que ser tampoco tan espirituales en este concepto, más allá de lo que la palabra dice. Te voy a explicar por qué. Porque al mismo Jesús comió, el mismo Jesús tenía una bolsa para pagar cosas. Entonces, si nosotros no procuramos un bienestar para nosotros, si no buscamos un bienestar para los que nos rodean, nuestra calidad de vida va a ser espantosa. Eso Dios no lo quiere. Jesús le predicó a sus discípulos diciendo, ¿les faltó algo conmigo? Dígame, mientras estuvieron conmigo, ¿les faltó algo? Mientras Israel pasó por el desierto, ¿les faltó algo? Entonces Dios quiere nuestro bienestar. Nuestro bienestar. Es más, en la famosa oración del Padre Nuestro, una de las cosas que Dios dice que debemos pedir es el pan nuestro de cada día, dánoslo. Así que no podemos ignorar que necesitamos de la misericordia, de la gracia de vida para ser sustentados todos los días. En vez de estar afanados de tal manera que esto nos pueda apartar de Dios, lo que Dios quiere es que con toda oración y acción de gracias, o sea, dando gracias a Dios, que Dios lo va a hacer, que Dios lo está haciendo, que Dios lo hizo ya, pedirle a Dios que nos dé el alimento, que podamos pagar los servicios públicos, que podamos pagar la colegiatura, las universidades, los préstamos que hemos hecho de vivienda, de vehículos y otras cosas más en el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra. Dios es bueno y misericordioso y Dios provee, amén, provee en el momento necesario. Así que en vez de estar renegando porque no hemos podido pagar X o Y cosa y estamos preocupados, ansiosos, estresados, más bien Dios dice, calma, manada pequeña, no te afanes, más bien ora, pide. Y Dios sabe que es así. Dios sabe que es así. Los discípulos constantemente, o sea, hay registros en la Biblia en la cual los discípulos le dicen al Señor, ¿de dónde compraremos? O vamos a comprar aquí. ¿Y cómo se hace eso si no es con dinero? Amén. ¿Cómo se hace eso si no es con dinero? No podemos tampoco ser exagerados en nuestra postura espiritual. Amén. Dios es bueno y misericordioso, pero necesitamos de recursos físicos para alcanzar algunas cosas. Dios no nos está negando más. El apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. O sea que nosotros debemos ser productivos. Es más, voy a añadirte un versículo adicional. En el huerto del Edén, antes que el hombre pecara, dice el texto que Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén para que lo labrasen y para que lo cuidasen. O sea que antes del pecado ya era una norma bíblica trabajar y esforzarse en las cosas que Dios nos ha colocado por delante, mucho antes del pecado. Así que el trabajar no es del negrito del batey en el sentido que es una maldición y estas cosas y el trabajar se lo dejo yo solo al güey. No, señor. El trabajo es una bendición y nosotros debemos pedir para que Dios nos supla, para que Dios nos ayude, para que nos abra puertas para ser productivos. Y Dios lo hará. Amados hermanos, que esas sean 3 claves en tu oración que nunca falten. Cuando estés orando, inclúyelas. A Dios le agrada, Dios las responde. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Y te damos gracias porque tú siempre nos enseñas en tus palabras, Señor. Y forjas en nosotros tu carácter. El interceder por los demás, buscando que haya paz y prosperidad. Orar por los cristianos en todo el mundo. Orar por las familias. Orar por los gobernantes. Orar para que no falte alimento. Orar para que a otros también reciban alimento. Orar para que no haya violencia. Son términos que a ti te agradan. Y nosotros debemos ser instrumentos de bendición a esta generación. Te damos gracias y tu pueblo dice amén y amén. Quiero invitarte en esta hora a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en suscripción, activando la campana y dándole dedo arriba. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a todos aquellos que desde España están viendo el devocional, a nuestros hermanos en México y en Argentina. Les mando un abrazo fuerte. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.